buenos días, bienvenidos al video de hoy. Son alrededor de las 10:30 de la mañana. Ya Sofía está durmiendo, pero tuvimos una mañana súper feliz. Nos levantamos alrededor de las 7 de la mañana, luego jugamos un rato, le di su desayuno, luego fuimos a caminar, tuve el chance de arreglarme un poco y verme más presentable y ya está dormidita, así que me pude hacer un desayunito. Estos son los bocaditos de huevo, como le llamo yo. Tienen el huevo, tocino y queso, así que tienen bastante proteína. Y hoy me antojé un poco de pan tostado con algo de mantequilla, y yo por lo general me como 2 o 3 de estos con algo más, sea fruta o pan tostado, y mi cafecito que no me puede faltar, por supuesto. Estos bocaditos de huevo están deliciosos y ya los hice en un video anterior por si te lo perdiste, pero abajo también te dejo la receta. En fin, el día de hoy estoy muy emocionada porque quiero cocinar, pero bueno, primero el desayuno. Me voy a comer mi desayunito, vamos a ver qué tal está. Y esto está súper delicioso, así que voy a comer y en un ratico nos vemos. Ya acabé de desayunar, estuvo riquísimo. Y ahora sí, es hora de cocinar. Esta receta la saqué del Instagram de Sacha Fitness. No es mi receta, quiero hacer la aclaración. Yo necesito recetas fáciles y sencillas que pueda hacer súper rápido cuando mi bebé esté durmiendo o cuando lo esté cuidando a ella. Así que esta receta me pareció perfecta por su facilidad y además es súper saludable. Así que empecemos a hacer mi pollo con vegetales. Para esta receta se pueden utilizar cualquier tipo de vegetales. Yo elegí el ajo porro o puerros, papas, cebolla morada, tomate cherry, zanahorias y brócoli. Y lo primero que voy a hacer es comenzar a lavarles muy bien, y para ello utilizo la mezcla que hago con vinagre y agua. Esa mezcla que hago para limpiar, bueno, esa es perfecta también para lavar los vegetales. El siguiente paso será empezar a cortar los vegetales, y yo voy a empezar con el ajo porro o puerros. Los voy a cortar bien pequeñitos y el resto de vegetales también los voy a cortar como en forma alargada, que queden delgados pero que no queden súper pequeños. Y esto es porque obviamente entre más delgados, más cocidos van a estar, y bueno, va a ser mucho más fácil para mi bebé comerlos. Pero si solo fuera para mi esposo y yo, los dejaría más gruesecitos para que queden bien crocantes. You had great patience, but something knocked you out. You felt your limitations and filled your mind with doubt. You wanna stay chill right now and don't let your eyes off the prize. I know you want it to be easy, so let your guard down. And I said, y ya con todos los ingredientes bien lavados y preparados, es hora de sazonar. Para ello voy a utilizar paprika, sal y pimienta, y también ajo. Voy a coger 3 gajitos de ajo y los voy a comenzar a pelar. Para quitarles la piel, la forma más fácil y efectiva es empezar a cortar en la parte más durita o en la base del ajo. Se corta esa parte y esa prácticamente se lleva toda la piel. Y esto se los digo porque yo no lo sabía, siempre la empezaba a cortar en el otro lado, en la parte más delgadita, y se me hacía súper complicado quitarles la piel, pero este truco me ha hecho mucho más fáciles las cosas en la cocina y ahora me encanta cocinar con ajo. Los voy a cortar en pedazos bien pequeños y luego los voy a pasar para triturarlos en mi mortero de mármol. En el mortero me aseguro que salgan bien los jugos del ajo. Voy a precalentar el horno a 400 grados Fahrenheit o 200 Celsius. Ahora sí puedo empezar a sazonar el pollo. Yo elegí contramuslos, pero se puede utilizar cualquier parte del pollo. Voy a agregar ajo, paprika, sal y pimienta, y voy a utilizar mi mano para revolver todo esto y que quede bien impregnado en el pollo. No tengan miedo de utilizar la mano, si no quieren pueden también utilizar una espátula. Yo lo que hago es asegurarme de lavarme muy bien las manos después antes de seguir.
Ahora aparte voy a agregar mis vegetales en la bandeja y también los voy a sazonar con lo mismo: ajo, paprika, sal y pimienta. Y el truco está en sazonar la proteína y los vegetales aparte, así te aseguras que la sazón quede bien impregnada. Voy a agregar el pollo y lo último que voy a hacer es agregar vinagre balsámico y aceite de oliva y vuelvo a mezclar todo en la bandeja. Y listo, esto se va al horno. Los voy a dejar aquí por 40 minutos. Y bueno, ya puse la receta en el horno. La verdad me pareció súper fácil. Yo diría que me llevó más o menos unos 15 a 20 minutos mientras cortaba los vegetales, los lavaba, preparaba todo, sazonaba y los ponía en la bandeja para ponerlos en el horno. Y bueno, mientras esto se cocina voy rápidamente a limpiar antes que mi bebé se despierte, así que vamos. Swallow it, take me away to Neverland, where colors fade my disbelief and make me forget my memories. Rent a car you can't afford, put on a song that we both know, let your hair out in the wind, put the pedal to the floor, flame your light, take a smoke, put your broken rib off. El día de hoy tenemos un pequeño grupo de platos que ya están limpios y que tengo que poner de vuelta en sus gabinetes. Estos son los que pusimos a lavar la noche anterior y estamos tratando de correr la máquina todas las noches. A veces se nos olvida, pero bueno, por lo general llenamos toda la máquina durante el día, en la noche la corremos o la ponemos a lavar y ya en la mañana me levanto con platos limpios para ponerlos de vuelta en sus gabinetes. Y aclaro, esto no siempre pasa, pero cuando lo hacemos me hace mucho más fácil la vida ir llenando la máquina a medida de que vamos ensuciando platos durante el día. We can pretend that time is still, stay in the daydream, chase the thrill, make up the way as we go, live for the moment, lose control. Rent a car you can't afford, put on a song that we both know, let your hair out in the wind, put the pedal to the floor, flame your light and take a smoke, put your broken rib off, wafers on. Doesn't matter if the sun goes down, we'll still be up, don't care about the place we found, we'll still be up, we're in this together, we both fall down, doesn't matter if the sun goes up, 'cause we will still be. Ya vamos terminando de poner todos estos platos que quedaron sucios del almuerzo acá en la máquina lavavajillas. Y lo último que voy a hacer, y obviamente no me puedo ir de aquí sin antes cepillar muy bien el lavaplatos, y eso lo hago una vez al día como mínimo. Siento que el día no se puede acabar sin antes yo hacer esto primero. Por favor, déjenme saber en los comentarios ustedes cada cuánto limpian sus lavaplatos, cuántas veces al día o si lo hacen a diario o no. No sé, como que me causa mucha curiosidad saber de este tema. No sé si lo hago muy poco o si lo hago mucho, en fin. We will still be high when the lights out. Oh, we will still be high with the lights out. Hola, princesa, ¿cómo estás? ¿Huele rico? Mami está haciendo pollito. Y bueno, así se ve nuestra receta, huele delicioso. Y no sabía esto, pero puse la piel mirando hacia arriba y quedó tostadita, así que bueno, esa es una buena observación. Este pollito de acá no lo alcancé a poner con la piel arriba, pero me hubiera gustado. Y bueno, voy a dejar esto enfriar un poco y enseguida probamos a ver qué tal.
De los mismos vegetales se puede sacar un poquitico de todo, mezclarlo con agua, un poquito de leche, obviamente también incluyendo el pollo, y así se le hace una sopa a Sophie. Y ya le puse pedacitos de aguacate, así ella va agarrando mientras yo le doy la sopita. Yo no siempre le doy sopa, pero lo que me gusta de darle sopa es que yo sé que en una cucharada ella come un poquito de todo, un poquito de proteína, un poquito de vegetales, en vez de cuando le doy los pedazos de vegetales y de pollo, que a veces come alguna cosa, a veces me deja la otra. What? Great. Algo que también les quiero compartir el día de hoy son los juguetes de Sofía. Para mí es muy importante que ella juegue con juguetes Montessori. Los juguetes Montessori es simplemente una forma elegante de decir todos aquellos juguetes que son simples, que dejan al niño explorar y utilizar la imaginación, es decir, juguetes de madera, juguetes que no tengan como luces o electrónicos, que sean de botones, sino que utilicen la gravedad, que permitan crear, que permitan construir bloques, rompecabezas, instrumentos musicales, en fin. Por ejemplo, este rompecabezas de madera a Sophie le encanta, tiene la forma de encajar para los animalitos y me encanta porque le ayudan con su habilidad motriz y además le enseñan los animales. De hecho, por este rompecabezas es que ella descubrió su pasión por los animales, que me llevó a conseguirle toda esta colección de los animales de la granja. A ella también le encantan. El pato hace cuac cuac cuac, el gato hace miau, el perro hace cuac 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 cuac. Otra cosa que a Sophie le encanta hacer son los libros, así que tengo libros de varias cosas, de animales o de colores o de formas, y voy mostrándole los animales que tengo de juguete también con los animales que vayan en el libro, y esta es una actividad que a ella también le encanta. No, eso no está bien. Vaca. Otra actividad que a Sophie le encanta es jugar con bloques. Los bloques son excelentes, con ellos se puede construir, le voy contando los números de cada bloque y a lo último la invito a que tumbe la torre y a ella le encanta, esto también le enseña la gravedad. Por último me encanta este juguete, tiene todos los colores y todas las formas. Verde, azul, morado. Y además de enseñarle los colores y las formas, también le ayuda a la habilidad motriz. Yo le voy pasando las piezas, ella las pone adentro, luego las saca y así también ve la diferencia entre adentro y afuera. Adentro, afuera, rojo. Y bueno, obviamente las opciones son casi que infinitas, no se necesita gastar mucho dinero. En la casa hay cajas, hay tipos de contenedores, diferentes cosas donde los bebés pueden ver las formas, pueden ver la diferencia entre adentro y afuera, los colores, en fin, la idea es ponernos creativos. Te amo. Bien, mo. Te amo. Estas son algunas de las actividades Montessori que me gusta hacer con Sofía, pero obviamente ella también tiene esos juguetes que tienen luces y que tienen sonidos.
No me gusta irme a ningún extremo, siento que la vida siempre tiene que ser... Quise decir en el medio, gracias. Yo trato de dedicarme 1 hora al día en jugar con ella, ya sea media hora en la mañana o media hora en la tarde. Hay días en que no puedo, que estoy cansada, otro día sí puedo y le doy más tiempo. Esto varía mucho, pero ese es más o menos mi objetivo. Es súper importante dedicarles tiempo de calidad a nuestros hijos, donde no haya nada de distracción, nada de televisión o música. Siento que esas actividades y hablarle mucho durante el día a Sofía le ha ayudado enormemente. Ella solo tiene 14 meses y no sé si esto será normal o ella está avanzada o está quedada, no sé, pero ya dice varias palabras, reconoce todos los animales, hace todos los sonidos de los animales, en fin, un montón de cosas que ese tiempo dedicado le han ayudado y le han enseñado. Y bueno, esto se los quería compartir por si tienen un bebé de esta misma edad, para que se den ideas de actividades. Otra cosa, y no les mostré mi almuerzo, por aquí está, delicioso, me encantó todo, los vegetales quedaron crocantes, el pollo quedó hidratado, nada de seco, súper rico y súper recomendado. Ahora voy a aprovechar que el papá está con Sofía y me voy a dedicar un ratico a trabajar. Les quiero responder todos sus comentarios, para mí es súper importante responderles a todas, o bueno, eso trato. Yo diría que el 90-95% de mis mensajes los respondo, así que bueno, me voy a dedicar un ratico a hacer esto y ya hablamos. So cool that she's doing that. Esta es mi rutina para el cuidado de la piel en la noche. Es muy parecida a la de la mañana, simplemente varío uno que otro producto. Le dimos su rutina de noche a Sophie, se fue a dormir, cenamos nosotros. Ese pollo estaba delicioso. Yo quería dejar comida para guardar en el refrigerador, pero no nos alcanzó porque nos comimos casi todo en un solo día. Esa receta la tienen que probar. Y bueno, luego de mi rutina de piel, me cepillo los dientes y a dormir. Espero que este video los haya motivado, les haya dado muchas ideas para su vida diaria. Si fue así, por favor no olvides de regalarme un like, y si eres nueva o nuevo por aquí, por favor consideres suscribirte. En este canal te regalo muchísima motivación para que tengas tu hogar hermoso y te sientas acompañado o acompañada. Y bueno, no hablo más, que me tengo que ir a dormir. Chao.